Muy bien. Pues, si os parece bien, vamos a meditar en algunos versículos de la Palabra de Dios en esta mañana. Quisiera que me pudiese acompañar en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 66 al 69. Dice allí la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gustaría que pudiésemos analizar en esta mañana los versículos que acabamos de leer. En primer lugar, el texto bíblico nos dice que en un momento determinado, por algo que ocurrió, dice que muchos de los discípulos de Jesús se volvieron atrás. Dejaron de seguirle. Y cuando yo meditaba en este pasaje o en estos versículos, recordaba de alguna forma cuántos hermanos, cuántas personas han dejado las filas de la fe. ¿Cuántos nos han abandonado? ¿Cuántos han dejado de seguir al Maestro? ¿Cuántos han perdido de alguna forma su fe? ¿Cuántos hijos se han marchado? Familiares. Seguramente que, al igual que nosotros en Sevilla tuvimos la ocasión de vivir los estragos de la pandemia, entiendo que aquí también lo habéis vivido. Y es evidente de que muchos hermanos o muchas personas se descolgaron. Parece que se quedaron atrás, ¿no? Siempre hay alguna cosa, por un hecho que ocurre, por una experiencia personal, que muchos finalmente dejan de venir a la iglesia o dejan de seguir al Maestro. Y esto no es algo nuevo, es algo que la palabra de Dios nos dice que en aquel momento también ocurría. Dice que muchos dejaron de seguir al Maestro, abandonaron las filas de alguna forma del ejército de Cristo, ¿no? Y bueno, yo pienso que Jesús había sido considerado en aquel momento como uno de los grandes maestros de la época. Se consideraba un profeta, era aceptado por mucha gente porque dice el texto bíblico que muchos lo seguían. Mateo capítulo 4, versículo 25 dice: lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Podemos actualizar el texto bíblico y podemos decir incluso de Murcia. Mucha gente que seguía al Maestro, ¿no? Mateo capítulo 19, versículo 2 dice: y los seguía una gran multitud y a muchos de ellos los sanó allí. O sea que Jesús tenía muchos seguidores, levantaba expectativas. Pero sin embargo hubo un momento en el que una gran mayoría decidió abandonar a Jesús. Yo entiendo que el seguir a Jesús era algo que atraía, porque quien estaba con Jesús pasaba hambre. Jesús era capaz de multiplicar los panes y los peces, recordamos. Si había gente que no tenía que comer, decían: oye, ¿a quién vamos a ir? ¿Quién nos puede solucionar el problema del hambre? Jesús. Y seguramente muchos seguían a Jesús por la comida, ¿verdad? Yo digo que Jesús tenía el mejor sistema de salud. Allí iba la gente, no tenía seguridad social, pero todo el que iba sanaba. Jesús curaba. No había ninguna enfermedad que se pudiese resistir. Eso era algo atractivo, mis queridos hermanos. Además, era un gran maestro, porque todo lo sabía y además lo que sabía lo explicaba bien. La gente podía entender. Por lo tanto, mis queridos hermanos, yo creo que las expectativas que levantaba Jesús eran grandes. Pero hay momentos
en la vida cristiana, donde esas expectativas ya no son tan extraordinarias. Y es cuando, de alguna forma, mis queridos hermanos, nos toca renunciar a muchas cosas por Jesús, o padecer, o sufrir por causa del Evangelio. Eso ya no nos gusta tanto. Y de alguna forma, mis queridos hermanos, en esta mañana quiero deciros que evidentemente la vida cristiana no es una vida fácil. Seguir al Maestro no es algo fácil. Requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, requiere de renuncia. Requiere, como dice Jesús, de tomar su cruz, ¿verdad? Y seguirle. Y esa parte a veces del cristianismo es algo que a muchos, yo diría que a todos, no nos gusta. Yo creo que a veces los creyentes nos gustaría tener un Jesús a la carta, ¿verdad? Como en los restaurantes. Uno se sienta y dice, mira, esto no me gusta, esto tampoco, voy a pedir esto, esto y esto, ¿verdad? Que sería extraordinario una vida cristiana así, ¿eh? Coger todo lo bueno, todo lo tranquilo, desechar todo lo que no nos gusta. Pero no es así. Desafortunadamente no es así. Y evidentemente en la vida cristiana el que quiere seguir a Jesús pues tiene que pasar por aflicciones. Muchos de los que al principio seguían a Jesús finalmente terminaron diciendo, ¿verdad? Crucifícale, crucifícale. Cambiaron su manera de pensar. Y eso sí que es triste. Pero fijaros que además el texto bíblico dice, y esto es una pregunta que yo creo que entraña un sentimiento por parte de Jesús. Yo no sé si alguna vez alguno de vosotros se ha sentido rechazado o abandonado. Pero es una experiencia dolorosa, triste. Y cuando a Jesús, dice el texto bíblico, de que muchos de sus discípulos terminaron abandonándolo, Él les hace la pregunta a sus apóstoles, a los más allegados, y yo pienso que con tristeza Jesús les dijo, ¿queréis acaso vosotros marcharos también? Porque Jesús no obliga a nadie. Hay muchos que se han marchado. Pero la pregunta que Jesús nos puede hacer esta mañana es esa. ¿Queréis vosotros también abandonar las filas del cristianismo? ¿Queréis marcharos porque hay complicaciones, porque hay dificultades? Y yo pienso que es una pregunta que entraña tristeza. Pero es una pregunta que Jesús hace donde la persona que la escucha, en este caso sus apóstoles, sus discípulos, los más allegados, tienen que tomar una determinación. Es el momento de tomar una decisión. Y de alguna forma, mis queridos hermanos, si nosotros estamos en esta mañana aquí es porque hemos decidido seguir a Cristo. Hemos tomado esa decisión. Y a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de la enfermedad, a pesar de la pandemia, hoy por la gracia de Dios, aquí hay pueblo de Dios. Porque hemos tomado una decisión. No nos importa el sufrimiento, aunque nos duele. Lo que nos importa es seguir a Jesús, estar con Cristo. Porque si no, mis queridos hermanos, la iglesia no tiene sentido. Si la iglesia es un club social, si la iglesia simplemente venimos a ella porque es una costumbre, ¿qué sentido tiene? La iglesia tiene sentido cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando Él es nuestro referente. Y creo que la escuela sabática lo está dejando bien claro. Pasaremos por el crisol, seremos purificados, pero si no abandonamos, finalmente estaremos con Él en el reino de los cielos. Amén. Recuerdo una experiencia de una mujer que no quería saber nada de su fe. Había abandonado su fe. Esta mujer se encontraba en un campo de concentración. Y en un momento determinado, en una de las barracas o de los barracones donde había un grupo de mujeres,
Una de ellas dijo: chicas, vamos a dedicar unos momentos a orar a Dios. Y esta mujer dijo: yo no voy a orar. Aquella otra mujer le preguntó: ¿por qué no quieres orar? Dice: yo no puedo orar porque Dios nos ha abandonado. Nos encontramos en un campo de concentración, estamos sufriendo, estamos pasándolo mal, y por si no fuese poco eso, toda la barraca estaba llena de pulgas. Tenían que estar todo el tiempo rascándose, ¿verdad? Esas ampollitas que te salen cuando... Dicen, no es suficiente lo que estamos pasando para que además el Señor permita que tengamos pulgas en el barracón. Esta otra mujer le dijo: mira, ese es uno de los mayores motivos por los que tenemos que orar. Esta mujer la miró sorprendida y dijo: no entiendo. Dice: sí, mira, te voy a explicar. Dice: cada noche, en el otro barracón de mujeres donde no hay pulgas, los soldados entran y abusan de las mujeres. Pero aquí no entran porque hay pulgas. Esta mujer, de alguna forma, entendió de que a veces hay situaciones que nos ocurren que pueden ser transformadas en una bendición. Mis queridos hermanos, el seguir a Cristo muchas veces entraña sufrimiento, a veces hay cosas que no entendemos, pasar por el crisol, pero el Señor, ¿qué quiere? Protegernos, sobre todo, proteger nuestra vida eterna, porque eso es lo más importante. Finalmente esto se acabará. Seamos felices, seamos desgraciados, esto terminará. Pero lo importante es que yo pueda estar en el reino de los cielos. Me encantan luego las palabras de Pedro cuando Jesús les dice: ¿queréis vosotros marcharos también? Qué palabras extraordinarias de Pedro, ¿verdad? Inspiradas por el Espíritu Santo. Señor, ¿a quién iremos? Qué pregunta, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos? Es una pregunta que de alguna forma está diciendo: si no te seguimos a ti, ¿qué vamos a hacer? No hay nadie que pueda darnos solución, ¿verdad? No hay nadie que pueda darnos esperanza. No hay nadie que pueda poner remedio al pecado como tú, Señor. ¿A quién vamos a ir? Y esa es una pregunta, mis queridos hermanos, que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cuando a veces estamos pasando por momentos difíciles o por el sufrimiento, ¿a quién vamos a ir? Porque evidentemente podemos rechazar a Dios. Podemos decir: Señor, estoy enfadado contigo, no quiero nada contigo. Pero ¿a quién vamos a ir? ¿Quién va a tener la capacidad o el poder de solucionar nuestros problemas? Yo creo que no hay nadie, excepto Dios. ¿Quién puede solucionar el problema del pecado? Nadie, excepto Cristo Jesús. Y yo pienso que en este caso el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, entiende eso. Muchos le han abandonado. Jesús le lanza la pregunta y le dice: ¿vosotros también queréis marcharos? Y Pedro dice: Señor, pero si sin ti, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Sin ti, mi Señor, no tenemos esperanza. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, ¿qué vamos a hacer sin el Señor? Y el apóstol Pedro sigue diciendo: solo tú, Maestro, tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántas palabras decimos al cabo del día? ¿Cuántas? Dicen los expertos que podemos decir miles de palabras al día. Pero miles. ¿Cuántas de ellas, mis queridos hermanos, son para la vida eterna? A veces hay que poner freno a nuestra lengua, ¿verdad? Porque es un caballo desbocado.
pero Jesús tenía palabras para vida eterna. Jesús estaba enfocado en la salvación del ser humano. Jesús quiere nuestra salvación. Jesús quiere nuestro bienestar. Y mis queridos hermanos, lo único que nos queda es la palabra de Dios, porque en ella nosotros podemos encontrar la vida eterna que es Cristo Jesús. Amén. Y me encantan esas palabras de Pedro también: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué predicaban los rabinos? ¿Qué predicaban los maestros de aquel momento? Jesús tenía palabra de vida eterna, tenía palabra de salvación para cada uno de ellos. ¿Sabéis? Solamente, mis queridos hermanos, caminando al lado del Maestro, nosotros podremos llegar lejos. Si abandonamos la fe, si abandonamos al Maestro, no solo nos quedaremos con el sufrimiento que tengamos en ese momento, sino que también nos quedaremos solos y desamparados en este mundo. Así que, mis queridos hermanos, ¿dónde podemos encontrar nosotros palabras de vida eterna cuando pasamos por el crisol, cuando pasamos por los momentos difíciles? ¿Vivimos confiados en las promesas de Dios? ¿Sabemos en quién hemos creído? ¿Sabemos quién está a nuestro lado? ¿Sabéis? A veces no es fácil explicar el sufrimiento, el por qué muchas veces tenemos que sufrir. ¿Verdad que no? No es fácil. Pero cuando nosotros miramos al Getsemaní y vemos al Hijo de Dios, que también sufrió y que también pronunció palabras como las que podemos pronunciar nosotros: Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Y cuando estuvo crucificado en la cruz del Calvario dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús también tuvo que pasar momentos difíciles. ¿Por qué no los vamos a pasar nosotros, mis queridos hermanos? Si vivimos en un mundo de pecado y de tragedia. Si esto hicieron con el árbol tierno, ¿qué no harán con el árbol seco? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, ¿a quién iremos cuando tengamos problemas familiares? A Jesús. ¿A quién iremos cuando pasemos por las pruebas, por la enfermedad? A Cristo Jesús. ¿A quién iremos cuando tengamos problemas financieros o falta de trabajo? A Cristo Jesús. ¿A quién iremos con nuestras enfermedades y dolencias? A Cristo Jesús. Ojalá, mis queridos hermanos, y en esta mañana podamos entender de que sin el Maestro nada podemos aprender. Nada, digamos, bueno para la vida eterna. Sin Jesús estamos totalmente perdidos. Así que yo os invito en esta mañana a que podamos seguir creyendo en Él, confiando en Él, aferrarnos a Él a pesar de las dificultades y de las pruebas, porque finalmente saldremos victoriosos. Que el Señor os bendiga, y ha sido un placer compartir esta mañana con vosotros algunos pasajes de la Escritura. Amén.